Bienvenidos a todos una vez más a House of Mortem. Mi nombre es Fernando Butrón, tanatopractor, especialista en tanatoestética. El episodio del día de hoy yo creo que es un episodio muy importante. Este capítulo tiene dos objetivos principalmente. En primer lugar, mostrar el manejo apropiado y digno hacia las personas que lamentablemente fallecieron. Y en segundo lugar, y yo creo que la más importante de todas es el dignificar a todas las personas que realizan la labor de trasladar a los difuntos a su último destino o a sus últimos destinos. Obviamente, este episodio no lo podía hacer yo solo, entonces traje a un invitado muy especial. El día de hoy tenemos a el señor Eduardo Pozos Peralta. Él lleva más o menos 5 años en el medio, eh, y pues bueno, él se dedica precisamente a esto. Señor Pozos, ¿cómo está? Bien, Fer, muchas gracias. Te agradezco la invitación. Fíjate que creo que este es uno de los episodios más importantes a mi parecer. Digo, todos son importantes, pero este me importaba mucho que saliera a la luz, porque como te comentaba hace unos momentos, eh, cuando los medios de comunicación voltean a ver al sector funerario, casi siempre voltean a ver a nosotros los tanatopractores, ¿no? El tema de el manejo y el arreglo de personas que lamentablemente fallecieron. Y yo creo que, digo, está bien, pero no lo es todo. Yo creo que una de las áreas que necesitan tener más visibilidad es la suya. Bueno, lo que pasa es que sí, de alguna manera nosotros somos las personas que tenemos el primer contacto con los familiares. Se puede decir que somos la parte que impacta primero, pero no nada más es esto, o sea, no nada más es el hecho de llevar y traer a la persona, al ser querido, sino el acompañamiento en sí, que ese es el objetivo, ¿no? De nosotros, el hacer sentir al familiar, eh, tranquilo hasta cierto punto, por un lado, por otro, que no se preocupe más allá de los trámites que se tienen que realizar, que no se preocupe más allá de qué es lo que está bien dentro de toda la tramitología, porque hay ciertos aspectos que se tienen que cuidar, pero lo importante para nosotros en este momento es acompañar al familiar. Es siempre que se sientan, que están ellos al tanto de su ser querido, porque les están dando esa despedida con dignidad, ¿verdad? Claro. Y yo creo que vamos a darle. Sí, claro. Mm, lo primero que me gustaría preguntarle a usted, aquí ya chismeando entre personas, es ¿cuál es el objetivo que usted tiene al hacer esta labor? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no ser taxista, por ejemplo? Bueno, Fer, tú has dicho una situación que es, importante, ¿no? El ser, el querer hacer las cosas. No, obviamente, durante toda tu vida no piensas que vas a dedicarte a este tipo de situaciones, ¿no? A lo mejor esta parte me llega en un momento fuerte para mí en cuestiones de familia y de todo lo que se ha ido dando dentro de la sociedad, ¿no? A mí me tocó llegar justo antes de la pandemia a aquí al sector funerario. Y obviamente antes de eso, pues, dentro de la familia te toca vivir, la situación de los decesos de los familiares, de los amigos, y lo que ves es, a veces una falta de emoción, ¿no? De parte de las personas que te están acompañando. Yo creo que uno de mis objetivos es ese, ¿no? Lo que te comentaba desde un principio, el hacer el acompañar a los familiares y hacerlos sentir, pues vaya, empatía y que sepan que no están solos, ¿no? Que las personas que los están acompañando a hacer todo este tipo de situaciones, somos humanos Claro. que de alguna manera sentimos también. Obviamente, la práctica llega un momento en el que a lo mejor te desenganchas un poco de las emociones, pero al final te pega, sí te da. Y
Y una de las situaciones es esa, ¿no? La que a mí me motiva es esa parte. Porque además también durante toda mi vida, pues, me he dedicado a lo que son ventas y el trato con la gente, ¿no? El trato, el convivir con la gente, el desarrollar situaciones, vaya, tocar esas partes. Claro. Pues bueno, vamos al tema principal. ¿Nos podría describir todas las generalidades del trabajo? Me refiero a tiempos de respuesta, me refiero a coordinación, plan de acción. ¿Cómo es que gestiona usted día a día este proceso de su trabajo? Bien, como te decía desde el principio, no es una cuestión así de: "Ah, ya toma, ve". Es todo el proceso desde que el consejero, la persona que está atendiendo al familiar, vía telefónica, empieza a recibir las primeras informaciones. Desde ahí empezamos nosotros a tener un poco de contacto para ver, primero que nada, establecer hacia dónde va a ser el lugar de, Del del fallecimiento. fallecimiento, de dónde Ujú, vamos a recoger al finado, ¿no? A la persona finada. ujú. Desde ahí, porque tienes que planear, a dónde hay que dirigirte, cómo lo tienes que hacer, cuáles son las rutas que tienes que establecer. Por un lado. Por otro, tienes que, preparar todo tu equipo, ¿no? Desde tu unidad, que tenga gasolina, etcétera, tu equipo que vas a utilizar, camillas, guantes, bolsas, sépticas. Dependiendo del tipo de fallecimiento y hacia dónde te vayas a dirigir, tienes que llevar equipos como, equipo COVID, trajes COVID, guantes, caretas, dependiendo, ¿no? Claro, claro, claro. Y, eso es una parte, desde ahí empieza esta La situación, la preparación. preparación. Ok. A partir de ahí se te genera lo que es la orden de traslado, en donde ya tienes que establecer la comunicación con el familiar, con el titular. Recuerdo que en uno de tus primeros, podcasts decías que era importante dejar a alguien que tuviera esa mente abierta, esa parte para que estuviera atento a toda la información que van a recibir, porque es una información muy importante. Claro. Entonces, se establece ese primer contacto, se les hace ver que nosotros ya vamos en camino, que estén tranquilos. Sí, también hay situaciones en las que, por ejemplo, la empresa en la que yo trabajo, los médicos que trabajan para la empresa son los que certifican. Si certifican médico, bueno, ya le tienes que establecer que las visitas que le están haciendo, si ya se las hicieron, porque los traslados se tienen que realizar a través de un documento, ya sea un certificado de función o en este caso, Una una receta receta médica. médica. Ok. Desde ahí empiezas a establecer parámetros con el titular. Les haces ver también que deben de tener ropa preparada para poder hacer la preparación de su ser querido, vestirlos, etcétera. Llegas al lugar, le vuelves a llamar, ya estoy aquí afuera, estableces geográficamente cómo va a ser tu procedimiento, si va a ser en un primer piso, si va a ser en un hospital, si vas a tener que ingresar a un MP, son distintas situaciones y esas las tocamos ahorita. Este, ya estableces geográficamente cómo va a ser tu procedimiento, cómo vas a utilizar tu camilla, qué tipo de equipo es el que vas a realmente A a utilizar. necesitar, a utilizar. Ujú. Preparas a las personas, les das toda la información acerca de cómo vas a proceder, los documentos que vas a revisar en ese momento y sobre todo el momento, que yo creo que es el más crucial en esos momentos, la despedida de ese lugar del ser querido. Ujú. Ahí, les das un tiempecito para que medio asimilen. Obviamente no lo van a terminar de asimilar, pero es importante esa convivencia con su familiar. Retiras el cuerpo, lo llevas a la agencia, lo ingresas al área de preparación, que es en donde está, pues, prácticamente tu Ya esa es mi especialidad. chamba, ya, ahí ya yo te Exactamente. mando lejos. Adiós. Exacto. Bien, y ya de ahí, terminas tú tu trabajo, nosotros, ingresamos para hacer el resto, que es vestir al ser querido, hacer, con tu asesoría, en estos casos, lo que es la tanatopraxia, que es el arreglo facial del ser querido, y se hace la presentación del ser querido en una sala A sus particular, a familiares, sus claro. familiares. Me es Hasta ahí es en donde llega okey, mi labor, ¿no? Así, en pocas en pocas palabras. palabras, muy general. Okey.
Me estabas comentando acerca de que tienes que ver cómo está. Me imagino que en un hospital es más sencillo, ¿no? Sí, es que hay 3 situaciones que son, diferentes, aunque mecánicamente sean prácticamente lo mismo, pero son diferentes. Cuando retiras al familiar de una casa, o de una casa hogar que nos han tocado, cuando retiras al familiar de un hospital, o cuando retiras al familiar de un ministerio público. ¿Por qué de un ministerio público? Porque hay casos que se vuelven legales, que son personas que Se vieron pierden la vida de manera, violenta o accidental o accidental. violenta, claro. Exactamente, y entonces tienes que hacer otro tipo de procedimiento, ¿no? Esas son las 3 partes diferentes. Y dígame, yo en algún momento tuve la oportunidad de asistir a un traslado. Digo, lo bueno es que estuvo más sencillo, pero me puse a pensar. Me imagino que em, hay domicilios en donde pues obviamente tienen dos, tres o inclusive los edificios, ¿no? Y no me puedo imaginar cómo es que ustedes logran manipular a este familiar que lamentablemente fallece con toda la dignidad y el protocolo que ustedes llevan y aún así tratar de, por ejemplo, bajarlo de las escaleras o que hayan tramos muy estrechos. ¿Cómo le hace? Sí, sí es delicado porque muchas veces la persona, los familiares, no quieren ver movimientos bruscos hacia su ser querido. Claro. Sin embargo, tratamos de ser empáticos, tratamos de explicarles antes de proceder cómo es que vamos a proceder. Sí es difícil, sobre todo cuando nos tocan personas que son, pues, de corporación, corporalidad un poco más gruesa, ¿no? Gorditos. Gorditos, exacto. Cuando son más gorditos, cuando son de peso de más de 80 kilos, porque nosotros tenemos que utilizar camillas que son especiales, que se pueden, compactar, que se pueden flexionar y se pueden levantar. Entonces, entre 2 hacemos esa maniobra. Sí hay lugares que sí son muy estrechos, las escaleras son muy peligrosas. Hay, parte de nuestro equipo de seguridad, pues, obviamente, además de las fajas, es el asegurar las camillas, ¿no? Asegurar a la persona afinada. Este, sí es muy delicado. Nuestra procedencia es, en base a procedimientos que establecemos el compañero que me toca y yo, a manejar las técnicas, ¿no? De cómo vamos a levantar la camilla, cómo vamos a pasar el cuerpo, ya sea a la camilla. Es que hay ocasiones también, Fer, qué bueno que me dijiste, hay ocasiones en que las habitaciones son muy estrechas y Ujú. están en un primer piso, dentro de las casas particulares y no es posible subir una camilla, entonces la tienes que bajar a pulso. Para eso lo que ocupamos en la mayoría de esos casos es el procedimiento de amortajamiento y además una bolsa séptica para Claro. asegurar la manipulación del cuerpo. Y entre las 2 personas tratamos de bajar el cuerpo. Cuando ya es un poquito más de peso, pues bueno, ya tendríamos que apoyarnos con algún familiar por la Claro. dificultad. Es, muy esporádico, pero sí se ha llegado a hacer. Claro, pasa. Llega a pasar. Este, sí esa es la parte, entre comillas, difícil, porque no tienes que dar esa imagen de brusquedad, y el familiar es lo que busca es que lo trates con dignidad, que esa es la finalidad, ¿no? Claro. La dignidad. Ya lo colocas en la camilla y ya sales a tu unidad. En los hospitales es un poco más sencillo porque ya están establecidas las rutas hacia los anfiteatros, hacia sí, los anfiteatros, en donde están, los cuerpos, ya sea en una plancha o en los refrigeradores, ¿no? Sí, los refrigeradores. A partir de ahí, pues nada más es pasar cuerpo a tu camilla, lo deslizas, no tienes mayor Sencillo. problema. Básico. Básico. Fácil. Y en el Ministerio Público también ahí es más complicado, porque ahí intervienen trámites, hay que estar muy, este, ojo avisor, como decimos en el barrio, ¿no? Hay que tener mucha atención en la redacción de los documentos, en que todas las informaciones sean las correctas.
De ahí, en estos casos de los ministerios públicos, la mayoría de las veces los cuerpos están dentro de las instalaciones del Ministerio Público. Recuperamos el cuerpo del Ministerio Público y lo tenemos que trasladar al INCIFO, que es el Instituto de Ciencias Forenses, En caso de en, ser Ciudad de México. exactamente en el caso de ser Ciudad de México. Y llevarlo al INCIFO para que le practiquen la necropsia. En el caso del Estado de México, en los ministerios públicos tienen establecidos sus médicos legistas y ellos ahí les practican las necropsias, Ahí mismo. ahí mismo. No, pues qué complejo. Sí, es un poco complejo. Y en cuestión de trámites o, por ejemplo, ¿qué es lo para, pongamos un ejemplo práctico, ¿no? Para que yo pueda sacar a mi familiar del hospital, ¿qué es lo que necesito hacer? ¿Qué trámites necesito hacer dentro del hospital? Bien, en la mayoría de los hospitales, en la gran mayoría de los hospitales, al familiar en trabajo social les dan una salida del cuerpo. ¿Qué es Este, un documento? Ah, es un ok. documento que extiende el trabajo social. Previo, obviamente, ya les extienden el certificado de defunción. A nosotros, a la agencia, mandan copia del certificado de defunción para hacer una revisión. ¿Por qué es importante una revisión del certificado? Porque hay un trámite que se tiene que realizar ante el registro civil, ante la Secretaría de Salud y le mandan una copia al INEGI. Entonces, Secretaría de Salud y Registro Civil establecen algunos lineamientos de cómo debe de ser llenado o requisitado este documento. Es importante que se haga esa revisión, que los datos del familiar finado estén bien Estén establecidos. correctos. Lugar de nacimiento, edad, domicilio, las causas del fallecimiento, de los datos del médico que certifica, porque si hay alguna discrepancia entre documentos de acreditación de personalidad, que es el acta de nacimiento, credencial del lector, CURP, contra el certificado de defunción, pues obviamente las secretarías te dicen, no, esta persona no es, y te rechazan los certificados, ¿no? Ok. Eso es importante, esa es la parte de los trámites que hay que cuidar mucho, ¿no? La elaboración del certificado de defunción. Ahora, dentro de los hospitales, ya que ingresas, te toman datos de la funeraria que es la que se está haciendo cargo del cuerpo y del familiar que recibe el cuerpo, para que ellos, a su vez, bueno, ya Se establezcan respalden. ajá, y establezcan sus políticas internas, ¿no? Ujú. Ya nosotros salimos y llegamos a la agencia. Ok. Esto es en caso de domicilios. En el caso del Ministerio Público, los documentos que nos entregan y los documentos que se llevan a cabo es, obviamente, la recuperación que se llama entrega de cadáver, que da el Ministerio Público al lugar en donde está físicamente el cuerpo. De ahí te dan una carpeta de investigación, una cadena de custodia, te dan la solicitud de elaboración de necropsia, te tienen que dar, si el cuerpo estuvo en un hospital, tiene que venir integrada el historial médico del hospital y también el certificado médico del médico legista que hace la primera revisión del cuerpo, ¿no? Todo esta se integra y se entrega al INCIFO, porque el INCIFO es el que le entrega los documentos al Ministerio Público para que siga con las investigaciones correspondientes. Entonces, esos documentos también tienen que ser bien revisados, nombres de las personas que identifican el cuerpo, que serán los familiares y son a las que les van a entregar el cuerpo, el nombre de la persona afinada, la edad tiene que estar bien establecida en algunos casos, porque hay casos que los encuentran y los dan como desconocidos al principio, ya después viene la parte del reconocimiento. Ujú. Todos estos documentos tienen que estar bien revisados para que puedan entregar el cuerpo. Ahora bien, esa es la parte que nosotros asistimos al familiar, porque muchas veces el familiar está tan en el dolor, tan Sí, metido en el claro. dolor, que no revisan a fondo los documentos, vaya. Por eso, como te comentaba, ¿no? Lo que tú decías, que pusieran a una persona que tuviera esa mentalidad de poder acompañar. Esas son las partes que yo creo que son el feeling de nosotros, el que el familiar se dedique solamente
acompañar a su familiar, a su ser Y a querido, vivir su a dolor. vivir su dolor exactamente, tú lo has dicho muy bien, y nuestra labor es esta, ¿no? De quitarles esa parte Esa de responsabilidad. de los trámites, en donde hasta a veces te van hasta a choquear, te van a meter en una situación de conflicto, y eso te lleva muchas veces a estallar, ¿no? Lo hemos vivido muchas veces porque las personas dicen: "Ay, ¿por qué hacen tanto? ¿Por qué hacen tanto trámite?". Se enojan, explotan, y Claro. esa es nuestra labor, ¿no? Contener esa parte y sacar adelante el servicio. Pues sí, digo, aunque no traigas emociones fluctuantes, yo creo que si no sabes, o sea, por ejemplo, yo ahorita en este momento, si me ponen a tratar de hacer un trámite o algo, pues no sabría, ¿no? Ni siquiera hacer nada de eso. Entonces, yo creo que qué bueno que lo menciona y es muy importante, ¿no? Ahora, dejando a un lado como todo este proceso, quiero retomar la parte que comentaba acerca de la preparación. eh, Me gustaría platicar acerca de las medidas de seguridad que usted y todos sus compañeros toman para, pues, no tener ningún Contagio. inconveniente, ¿no? O sea, precauciones de seguridad dejando a un lado, o digo, también puede ser por patologías, ¿no? Ujú. Sí, mira, realmente lo importante para nosotros es una de las prioridades, nuestra salud, ¿no? Claro. El cuidarte. Por ejemplo, ahora que fue la pandemia, el COVID, Ay. eso fue una situación muy, muy tremenda, muy, extenuante para nosotros, pero sí Sí, me teníamos que estar imagino. al 100 en la cuestión de seguridad. Digo, a lo mejor antes de la pandemia, hay enfermedades como hepatitis, como VIH, como que sí hay que tener cuidado con el contacto de los fluidos de los cuerpos, ¿no? Para eso utilizamos guantes, para eso utilizamos cubrebocas, vaya, no hay Como tanto problema. astronautas. Sí, exacto. Pero en el caso del COVID, ahí sí tienes que utilizar el traje, el equipo especializado, ¿no? Los guantes, de hecho, nosotros ocupábamos hasta 3 pares de guantes al mismo tiempo. Utilizábamos el traje COVID, los zapatos especiales para cubrir, caretas El el gorrito. gorrito, y sobre todo el cubrebocas. De hecho, al principio solamente era el KN95. Después, se subió el nivel de seguridad y utilizábamos, mascarillas de filtros, con filtros, ¿no? Claro. Eso, era más porque era un contagio anaeróbico. Ahí era esa parte importante. Digo, ya después también vienen las otras cuestiones de secundarias en cuanto a lo que es, seguridad de tu parte lumbar, ¿no? Tus fajas, tu calzado cómodo, pues, todo ese tipo de situaciones. Tu Pero, calzado flexi. tu calzado flexi de viejito prácticamente, ¿no? Pero sí, yo creo que esa es la parte más importante. En el COVID, y disculpa que te toque esta parte, pero fue la situación en la que teníamos que estar más alertas y en donde Claro. teníamos que tener esa seguridad, ¿no? Es en el ejemplo clásico de cómo debes de protegerte, y sobre todo, no nada más es utilizarlos, es toda la política que se establece en cuanto a seguridad, ¿no? Todas las normas de seguridad, porque, incluso en la empresa te empiezan a decir: "Pues, hay que utilizar esto, hay que utilizar lo otro", pero además, dentro de las otras, instancias a las que visitas, hospitales, de Seguro Social, del ISSSTE, me tocó entrar a los hospitales de la Marina, del Ejército, a Ujú. los hospitales, especializados, ¿no? Que Claro. se dieron, y ahí el rigor era más fuerte, ¿no? El nivel de seguridad era más fuerte, incluso hasta para el familiar. Al familiar, al principio le mostraban fotografías del ser querido, pero se quedaban con muchas dudas. Y después se establecieron áreas restringidas y confinadas, en donde había un espejo, no, un vidrio, a través del cual entonces podían hacer el reconocimiento ya facial de su ser querido. Híjole, qué complejo. Digo, me imagino que para ustedes, pues, fue muy complicado, ¿no? Digo, yo sé que en la pandemia el sector funerario tuvo mucho trabajo,
pero ¿qué tanto trabajo tuvo? Híjoles, fue tremendo. Vaya, imagínate, yo llegué a estar en un horario de 24 por 48. En mi horario de labor, desde las 7 de la mañana que llegaba yo a la agencia, ya tenía yo una lista de servicios que tenía que retirar de diferentes hospitales y que los tenía que hacer en tiempos récord. Digo, de hecho, yo en 24 horas llegué a realizar entre 16 y 20 servicios Ay, tranquilamente. Santa Entonces, María. hablar de 16 a 20 servicios es prácticamente hablar de, ¿Todo el día? pues deja todo el día, sino un promedio como de un servicio por hora o por 2 horas, ¿no? Claro, por los Prácticamente. trayectos, en lo que Exacto. haces la recuperación, en lo que lo llevas a su destino final y volver a ir. Porque incluso fue tal la demanda en todas las funerarias, que la gran mayoría le decían al familiar, es que a su ser querido su servicio de cremación, porque llegó el momento que no solamente No tenías que teníamos inhumar, la ajá, infraestructura. exacto, y tenías que llegar a hacer la cremación prácticamente saliendo del hospital, ¿no? Ya sea cremación o inhumación, pero tenías que hacerlo en tiempos récord. Y el punto es que a veces tenías que hacer el servicio prácticamente en una hora y correr. Afortunadamente, hasta cierto punto, lo que nos ayudó mucho en ese momento es que no había tráfico porque la gente estaba confinada. Ay, Nuestros traslados rayos. fueron un poco más rápidos de lo usual, pero fue complicado. Y luego imagínate ya que estás a punto de salir de tu turno a 23 horas después, a mí me tocó una vez, ya dije, ya me falta media hora, salgo. Y llego y me dicen, no, ¿qué crees? Que hay un caso legal que está detenido desde hace un par de días y no se había podido hacer. Y ya no te fuiste a Échatelo. tu casa. Y exacto, ya no me fui a mi casa, pero de hecho todavía me tuve que chutar como 12 horas más. Ay, Entonces, qué pesado. imagínate, pero al final del día, pues es parte del servicio, es tu, tu, tu labor, ¿no? Lo que te corresponde, porque era lo que yo veía. ¿Qué es lo que me toca hacer? Hay que hacerlo. Claro. Obviamente estuve expuesto, obviamente sí, llegué a tener algún contagio, afortunadamente, gracias a Dios, lo cuento, pero sí, porque la verdad es que sí estuvo tremendo, pero ah, dices, esto es lo que me toca hacer y por algo estoy aquí, ¿no? Hay que darle. Y eso es lo que yo creo que es una parte, para mí, lo que me motiva, pues. Claro, súper fundamental. Ay, señor Pozos, pues sí se ve que estuvo muy complejo, ¿no? Eh, ¿Y qué comentarios usted recibe acerca de su atención? Híjoles, eso es pues como para alimentar un poco el ego y la verdad es ¿Cómo que debe ser? como debe de ser. Mira, yo siento que cada que termino un servicio, cada que estoy con los familiares, las respuestas corporales, porque muchas veces no te lo expresan. En alguna Claro. ocasión sí te dicen muchas gracias, gracias por tratar así a mi ser querido, pero el expresar corporalmente, el cómo se dirigen a ti las personas, yo creo que eso es lo que me da la confianza, vaya. ¿Cómo te lo puedo decir? Hay una evaluación que hacen dentro de la empresa, que es posterior, es una encuesta que hacen telefónicamente, a la cual nosotros no accedemos, obviamente, Ok. pero en alguna ocasión sí me llegó a decir la gerente que yo era de las personas que tenía mejores comentarios del familiar. Bueno, eso es lo que a mí me dijo, Oíla. a la mejor me estaba ensalzando, ¿no? Pero creo que eso te llena también. Claro, yo creo que, y es más fíjate que hay mucha gente, me ha tocado, que cree que las personas que estamos dentro del sector funerario estamos porque no tuvimos opción, ¿no? Porque es como, es lo que hay y lo que hay se gasta, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante mostrarle a la gente
nosotros hacemos esto por vocación, no por otro tipo de situaciones. Fíjate que justo eso, cuando yo llegué a trabajar a la empresa, cuando yo hice mi solicitud, me dijeron porque como te decía, casi toda mi vida me la dediqué a ventas, y la opción que me dieron fue ventas, Okey. ventas de previsión. Me dicen: "No, pues ventas de previsión", pero dije: "Es que eso ya no me llena tanto". Digo, yo sé que puedo hacer mi labor, pero yo busco otra cuestión. Algo Entonces, nuevo. algo nuevo, algo de reto, algo con reto, algo que no haya hecho, pero que sea esa parte que me gusta. El trato con la gente, el trato directo con la gente, ¿no? El conocer las emociones, ¿no? Y cuando me dijeron: "Bueno, es que hay esta opción", dije: "La tomo, yo voy por ella". La tomo. Yo voy, deme oportunidad y verá que la vamos a realizar. Y de hecho, desde el primer día, fíjate, sin conocer gran cosa, porque ni tiempo me dio de tomar un curso de inducción en ese momento, llego a la agencia y me dicen: bienvenido, hay este servicio, es un servicio de cremación", porque yo empecé en la parte de traslados de carrozas, de sacar cuerpo, bueno, de sacar a los familiares ya sea de domicilio o de la agencia al destino final que era o inhumación o Un cremación. crematorio o un Ajá. panteón o cementerio. Entonces me dicen: "Felicidades, bienvenido, el primer servicio que viene es una cremación, no tengo personal en este momento, te toca irte solo". Y dije: "En la torre". Entonces, me mandan con una persona que era un personal externo, y ya medio me explicó, me dijo cómo era la situación. Y la verdad que en ese momento dije: "Este sí es reto, aquí voy". Claro, y no solamente por eso, sino porque, digo, yo he visto, por ejemplo, carrozas funerarias o unidades, eh, pues son muy grandes, ¿no? O sea, una cosa es manejar un carro Sí, y otra cosa es manejar esa bestiota, ¿no? ¿Cómo sí, se las sintió? dimensiones, sí, Sí, mucho. sí se siente diferente, pues, vas nervioso, obviamente, pero con la responsabilidad y con esa De no cuestión. zurrarla. Exacto. Y con esa cuestión de, pues, de brindar el servicio, ¿no? Cuando yo termino de atender a la persona, que también es una parte fuerte para ellos, porque ya no lo van a ver, ya no Ujú. van a ver a ser querido ni siquiera en el ataúd, ¿verdad? En, también es fuerte, ¿no? Pero desde que sales en ese aspecto te voy a platicar, ¿no? Ujú. Eh, Llegas a la agencia, te dicen: "Está este servicio, está programado a tal hora". Preparas obviamente la unidad, preparas tu ruta, te hacen una presentación con el ser querido, con el familiar, y a partir de ahí tú le dices: "Bueno, vamos a partir en cortejo al destino final". Y Claro. tienes que ser muy cuidadoso en que todos los familiares que están acompañando a rendirle ese homenaje a su ser querido, de despedirlo, los tienes que llevar, no se te tienen que perder, aunque haya tráfico, aunque haya manifestaciones, tienes que llevar un cortejo, a veces de un carro, de 2 carros y a veces hasta de 30 carros. Entonces, tienes que llegar con todos al destino final, para que los tiempos sean, los perfectos, ¿no? Para las despedidas. Ya que llegaste, obviamente también el familiar se está sintiendo acompañado, está viendo que todos Claro. vienen juntos, que todos Es es precioso. correcto. Y ya cuando los despides y les dices con la pena: "Me retiro, muchas gracias, señor, le agradezco", ves esa parte De gratitud. y de confort, ¿no? De que ya Claro. están hasta cierto punto con un confort, porque ya no lo van a ver, ¿no? Eso es lo que en un momento determinado, pues, también te llena. Claro, digo, híjole, debe ser muy complicado eso de llevar a la familia a prácticamente el destino final, ¿no? De llegar a un panteón y ya, o sea, es ya lo último, llegar al crematorio y no me imagino, digo, afortunadamente no he tenido como ese tipo de situaciones, pero ¿no siente usted nostalgia o no siente mucho pesar cuando realiza este tipo de servicios? Sí, mira, al principio en los primeros servicios, te enganchan, porque, pues, somos humanos, ¿no? Claro. Te llegan, recuerdas al familiar, recuerdas
a las personas que ya se te adelantaron. Y sí es difícil, sí está tremendo, pero al final también tienes que entender que tú estás ahí para hacer acompañamiento. Decía una vez, ese es un ejemplo que es muy, muy Ujú, loco, ujú, ujú. pero es un ejemplo. Yo en alguna ocasión, en uno de mis trabajos, me mandaron a Tabasco para asistir a las personas damnificadas de un huracán en el 97, en el 2007, que se desbordó el río Grijalva. Entonces, el jefe de Protección Civil lo primero que nos dijo es, nosotros venimos a asistir, nosotros no vamos a venir a ser damnificados. Claro. Entonces, si lo proyecto a esta situación, digo, yo vengo a ayudar, no vengo a ser doliente. Claro, yo creo que eso es Ajá, lo que la gente no entiende. Cuando, y no solamente nos pasa a nosotros, yo creo también creo que le pasa a los médicos, que es que la gente nos ve como unas personas frías. sí, No, y la realidad es que no somos personas frías, seguimos siendo personas. El hecho de que nosotros creemos nuestras barreras emocionales es otra cosa, porque digo, obviamente empatizamos, pero ya sensibilizarnos tanto al grado de tratar de sentir lo mismo que ellos, pues está cañón, ¿no? sí, no, es todo un mar de emociones, todo, eh, Porque, por ejemplo, aprox al mes, ¿cuántos servicios usted hace? aprox al mes son como 40 ¿Te aproximadamente. imaginas sensibilizarte con 40? No, no acabarías. Y es que además todos Te tienen. mueres, te No, vuelves pero loco. fíjate, Fer, que todos tienen su situación emocional. No es lo mismo llevar a una persona adulta de, no sé, de más de 80 años a un bebé, ¿no? A un niño que nos toca, Claro. al final del día nos toca. No es lo mismo ver familias o bueno, sí, familias que quisieron mucho a su ser querido y que lo acompañan, a familias frías, porque nos ha tocado también, familias muy Claro. frías ¿Qué les vale? que tú lo has dicho, les vale, y o no tenían Esperando una, la herencia. perdón, más bien yo diría, no tenían una relación tan cercana, ¿no? O esperando la herencia. Pero sí, o sea, tampoco es lo mismo, pero siempre llega a uno, siempre dentro de esos 40, dentro de esos 10, dentro de esos 20, siempre va a haber alguno que es especial, ¿no? Que te marca. Exacto. Y Y que, te vuelve loco. Yo creo que ya después de cierto tiempo, todas las personas que estamos en el sector funerario, perdón, quedamos tocadas, ujú, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo mío, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente con la muerte, ¿no? Si a mí me toca mañana, pasado dentro de 10 años, no pasa nada. A mí no me da tema, pero por lo regular, cuando yo me involucro con personas, ya sea sentimentalmente o en cuestión de amistad o lo que sea, no dejo, o sea, permito que me conozcan, pero no dejo que entren más allá, porque yo sí conozco, yo tengo mi propia percepción de la muerte, pero yo sé que ellos no. ujú, Entonces no los dejo entrar tanto porque mi mayor temor en cuestión de la muerte es que la gente sufra por mí. No, ok. entonces esa es como mi parte tocada acerca del sector Pero funerario. eso no lo determinas tú, mi querido Fer. Yo lo sé, No, no pero lo pues puedes determinar porque al final del día el cómo eres, el cómo fuiste en tu vida, cómo te desarrollaste, el si eres, perdón por la expresión, si eres una perra o si eres un cabrón, ¿no? Eso no lo puedes determinar tú porque si a lo mejor por ser una perra te quiere más gente. ay, no me quieran, amigos. No, no, yo creo que puede ser así. Hay personas que son déspotas, hay personas que dicen, incluso has escuchado esos comentarios, ¿no? Entre los familiares, qué bueno que se murió, ¿no? Ay, ya, ¿y qué? No Pues pasa sí, nada, ¿no? Dicen, pero hay gente que se deshace, hay gente que el nada más mencionar a su familiar que ya no va a estar, puta, se deshace, ¿cómo se puede decir? No sé, se deshace. sí, y digo, es imposible, ¿no? Por ejemplo, estar prácticamente todos los días en un lugar donde manejan muchas emociones muy fuertes, pues obviamente te aflige y te vuelve, te hace crear una coraza, yo creo. ¿Qué digo? Como ya lo comentaste, ¿no? Hay ciertos servicios, ¿no? Que si de plano entran, porque entran. Por ejemplo, te voy a comentar yo,
Yo creo que lo más difícil, y siempre lo he dicho, lo más difícil en mi trabajo es involucrarte. Yo hace muchos años, y este es, híjole, un ejemplo que doy muy seguido, pero es que no lo supero. Yo hace muchos años, tengo una amiga que tiene una funeraria y me marcó. Eh, Fui para apoyarla, asistirla en la parte estética, donde yo me especializo, y era una niña de 14 años. Causa de muerte, asfixia mecánica por estrangulamiento, ¿no? Fue un suicidio. Suicidio, sí. Y bueno, yo por lo regular trataba de tener más contacto con la familia. Entonces me presentan a la familia y yo empiezo a hacerles preguntas para poder llegar al arreglo adecuado, ¿no? Y les pedí que me mostraran fotos. Y personalicé tanto con la mamá. Y me dio como, por ejemplo, me acuerdo mucho, lo tengo muy en cuenta en la mente, me dieron un vestido como regional mexicano, porque creo que la niña bailaba en algo así, y ella falleció un viernes, hasta me acuerdo perfectamente, falleció un viernes y el sábado de la siguiente semana tenía un Una baile, presentación. exacto. Entonces, pues nunca lo llego a usar. Y entonces, pues bueno, ya me esmeré muchísimo la trenza, el arreglo y demás. Y es que no soporté ver a la mamá deshecha. Entonces lo interioricé mucho y me tardé como en solamente hacer el arreglo 3 horas, porque quería que la mamá la viera bien. Claro. Entonces, te digo, por lo regular uno trata de no interiorizar tanto, pero siempre te va a pegar. Sí, siempre, siempre, pero digo, también, este, es esta situación, ¿no? Del llevar a buen término este servicio, por un lado, porque, pues, al final del día, lo muchos lo ven así, muchos lo ven así. Es mi trabajo y lo tengo que hacer. Claro. Y es cierto, pero también hay que llevar esa parte humana, ¿no? Al servicio. Pues es lo más Ajá. importante, yo creo. Sí, digo, y no solamente es el hecho de decir, ¿sabes qué? Pues me tocó asistir a un servicio de un famoso, o me tocó asistir a un servicio de algo que salió en las noticias. Digo, porque pues también, ¿no? O sea, es parte de lo que es tu trabajo, pero lo que está detrás, yo creo que eso es lo mejor, ¿no? Lo más importante. El familiar que ya no va a ver a su ser querido. Ahí, porque uno no sabe si, digo, bueno, uno no sabe No. realmente qué tanto le va a doler o no le va a doler, ¿no? Tú tienes que llegar a hacer lo tuyo. Claro, yo siempre he dicho que somos anclas. Así es. O sea, a final de cuentas, la familia no tiene conocimiento si llevas un mes trabajando, si llevas un año, 5 o 10, ¿no? Para Ajá. ellos tú eres el profesional y debes de serlo, y eres un ancla emocional, siempre, siempre lo he dicho. Sí, y también el cómo tratas a las personas puedes, eh, detonar o no. Claro, y toda Eh, la semántica. exactamente. Me tocó una vez un servicio, eso estuvo muy loco. Salimos de un hospital, yo vi mucha gente, muchas familias, pero estaban muy aceleradas. Cuando yo veo ese tipo de situaciones, procuro ser voz pausada, bajar un poco la voz, modular mi voz para no alterar a las personas, ¿no? Porque no nada más es el titular, sino hay familiares que quieren intervenir, que quieren tomar la batuta, que quieren opinar, Claro. y son las personas que muchas veces generan los conflictos. Y Híjole. en este servicio en particular, formo el cortejo, iban como 6 o 7 carros, 6 o 7 vehículos, ya formo el cortejo afuera del hospital, salgo, salgo a la avenida principal, pero como tuve que dar vuelta a la derecha para agarrar la avenida principal, se metió un taxista entre el cortejo y nosotros lo que hacemos por lo regular es bajar un poco la velocidad para que los carros que se meten al cortejo se salgan, ¿no? Digan, pues mejor me muevo. Y entonces este cuate, el taxista, en lugar de hacerse a un lado o cualquier cosa, les empieza a mentar la madre.
con el claxon. Ay, Imagínate en qué acabó eso, Fer. horriblísimo. Tremendo, tremendo. Y pero sí, esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo y eso es a lo que nosotros nos estamos dedicando y a exponernos también. Híjole, pues nos quedamos con muchas incógnitas todavía. Digo, hay mucho de qué platicar, Sí, por supuesto. pero se nos acabó el tiempo. Entonces, moraleja de la historia, uno, yo creo que debo de hacerlo público. Amigos, cuidemos nuestro peso, por favor. Por la cuestión del manejo. Claro. Claro, sí. Y dos, pues que verdaderamente hay gente que pues es una persona que tiene una capa de superhéroe como usted, señor. No tanto como de superhéroe, pero Claro, gracias. porque es muy importante el darle el reconocimiento a la gente que se lo merece. Yo creo que la labor que usted hace y que sus compañeros hacen es magnífica. Yo la verdad no podría hacerla. O sea, no. Y, Este, y de igual forma yo tu trabajo tampoco lo podría hacer. Es muy especial, muy digno también tu parte, Fer. Pues muy bien, señoras y señores. Estoy muy agradecido con ustedes. No lo hice mención al inicio, pero esta es la mitad de la temporada, ya bien rápido. Y hay mucha gente que nos sigue todos los jueves de cada 15 días en todos nuestros episodios. Eh, Quiero hacer una mención en particular. Eh, Hay una persona que me sigue que literalmente pone el podcast en su trabajo, en su casa, donde sea que esté cuando se estrena, porque le encanta mucho. Quiero hacerle un saludo muy cordial a la señora Telma Escobar Isidoro. Saludos, señora Telma. La quiero mucho, muchas gracias por seguirnos. Y pues nada, prácticamente es todo. Quiero agradecerle, señor Pozos, por estar aquí, por compartirnos su experiencia, que es lo más importante. Pues gracias a ti, Fer. Y sí, tienes razón, yo creo que sí faltan un poco más de temas, faltan ser más particular, entrar a situaciones más particulares, ¿no? Porque todos los servicios son diferentes. Claro, Todos los servicios, por mucho que digas, nos faltó un poco, por ejemplo, tema de casas hogar, tema claro, de otras cuestiones, ¿no? De cuando recoges un ser querido en la calle, de cuando, todo eso. O sea, nos faltan claro. cosas, falta mucho. Yo creo que en algún momento dentro de la segunda temporada, que ya estamos planeando la segunda temporada, por cierto, vamos a darle un espacio a usted Le agradezco. para seguir con esto, ¿no? Pero pues bueno, señoras y señores, muchas gracias por estar aquí presente. No se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales. Nos importan mucho sus comentarios. También quisiera invitarlos a comentar todos nuestros episodios en las plataformas, decirnos qué les gusta, qué no les gusta para seguir mejorando en cuestión de la calidad del contenido. Em, y pues nada, nos estaremos viendo muy pronto y recuerden, todos nos vamos a morir.